Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes en el inicio de este curso, un curso de la historia. Tenemos nosotros el placer de iniciar un curso de historia de las mujeres en México, y en este marco es para mí un gran honor, en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, doctora Patricia Galeana. Les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una cultura de la igualdad sustantiva entre todas las personas. Esto es independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos los permitan, esperamos que puedan visitarnos en República de Bolivia número 17 en el centro, donde se encuentra el Museo de la Mujer, este centro cultural de esta nueva cultura, una cultura de los derechos de las mujeres. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, Facebook Museo de la Mujer, Twitter Museo de la Mujer, y de nuestra página web http://museodelamujer.org.mx. Entonces, sin mayor preámbulo, quiero decirles que para mí es un gran honor encontrarme en este día con ustedes, en este curso de Historia de las Mujeres en México, que tendrá 8 sesiones y que hoy en día es la primera, y para mí es un gran gusto y es un honor poder compartir con ustedes esta primera sesión. Nosotros, pues como ustedes saben, la pandemia nos puso muchos retos, ¿no? Un reto importante es precisamente el reto de encontrarnos ante esta cámara, en no poder vernos, en no poder verlas, en no poder tocarnos, abrazarnos, hacer un taller, compartir físicamente, pero al mismo tiempo tenemos el privilegio de tener quienes estamos aquí, tener un aparato digital y poder compartir esta sesión con ustedes a través precisamente del Zoom, lo que nos da, y de las redes sociales que nos acompañan, ¿no? Este curso está por Zoom, un grupo importante, que ahorita tenemos nosotros 73 participantes, de más de 100 personas que se inscribieron y que seguramente van a estar ingresando, como lo están haciendo en estos momentos. Y también quiero decirles que este curso es abierto y libre para poderlo ver por Facebook. Entonces, en este marco quiero decirles que hoy estamos pues iniciando, y para mí voy a hacer como varias pausas para recoger algunas preguntas antes de concluir. Voy a hacer una exposición que quiero, como les digo, avanzar ciertos tramos, después voy a recoger algunas de sus preguntas. Vamos a dar la posibilidad de que en la sala también puedan participar, y para hacer este curso un poquito más ameno y no solamente una conferencia de ninguna manera que pueda ustedes aburrirla. Encantada, nos acompaña también en este curso, está Susana Enríquez, que es secretaria académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. Aquí estoy, pues, con este doble sombrero, desde luego como integrante de la Federación Mexicana de Universitarias, pero también como coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, y es precisamente en este marco quien también, a Susana Enríquez, que también, por cierto, es integrante de FEMU Junior, ¿no? Entonces, nos acompañan para trabajar sobre el tema que nos convoca el día de hoy y que voy a tener el placer de presentarles, ¿no? Voy a poner mi presentación. Espero que todas y todos lo están viendo. Este curso de Historia de las Mujeres en México, con esta primera sesión, Equidad, Principio Universal de Armonía. Quiero decirle que precisamente una sala en nuestro museo lleva este título, y este título desde el museo nos remonta precisamente a la historia. Y este curso ha sido diseñado por una gran historiadora, la doctora Patricia Galeana, que es nuestra gran maestra, y yo creo que, y no me equivoco, una de las mejores historiadoras de México, porque además es una historiadora
feminista, y sus libros y sus ponencias y los videos pueden ustedes verlos, y sería una referencia que definitivamente yo les recomiendo poder ver las publicaciones tanto que ha publicado como autora, como coordinadora de múltiples obras y también como conferencista. Yo les recomiendo mucho que este curso lo complementen con las conferencias de la doctora Galeana. Pues bien, en este día vamos a hablar de equidad, pero también vamos a hablar de igualdad. Vamos a ver en este sentido la igualdad, la paridad y la equidad, no solamente la igualdad y la paridad, sino también la equidad, como conceptos y principios sujetos a evoluciones y a cambios, a controversias. En realidad el término, no quería comentarles, no es la paridad, sino es la equidad, ¿no? La igualdad y la equidad, dos grandes conceptos y principios sujetos a múltiples evaluaciones, que como todo en esta vida dinámica, vamos evolucionando. Se abordarán desde diferentes enfoques, desde luego desde la historia para llegar a la historia de los derechos, a la historia precisamente que estamos nosotros, trabajando, la historia de las mujeres en México, pero no tenemos que también hablar por el tema de la política internacional feminista, de la normativa, de la teoría de la justicia de Rawls, que precisamente nos habla de la equidad como un gran principio. Vamos a ver también a partir de la realidad de las mujeres qué significa igualdad y equidad, y desde luego también desde la educación superior, porque bueno, nos convoca FEMU, la Federación de Mujeres Universitarias, se inscribe precisamente en este ámbito, en el ámbito de la educación. Y quiero decirles que el entender los conceptos de igualdad y de equidad, que yo espero que al final de esta sesión los vamos a entender, no es fácil por estos diferentes enfoques que precisamente tenemos, ¿no? Por eso vamos a buscar el significado de la búsqueda de igualdad y la equidad en la historia de los derechos humanos de las mujeres. De manera muy rápida nos vamos a ir a la historia que podemos hablar claramente. Cuando hablamos de historia de las mujeres, nos tenemos que remontar a la historia de sus derechos. Tenemos que remontarnos a las épocas antiguas, y aquí tenemos, pues en Occidente, también tenemos desde luego toda una historia, que vamos a hablar de historia de México, porque precisamente el curso se centra en México, como ha sido un muy largo camino. Un largo camino en que no solamente hemos tenido contribuciones no solamente hemos tenido contribuciones de mujeres, sino también contribuciones de hombres, contribuciones que nos han permitido y nos permiten ir comprendiendo cómo se ha construido estas nociones fundamentales, que es la igualdad y la equidad, ¿sí? Desde el siglo XVII, bueno, nosotros también tenemos estas se inscriben también en esta necesidad de visibilizar a la mujer, porque quiero decirle que las naciones modernas, la modernidad, el mundo actual que vivimos, este mundo de esta economía liberal, no es un mundo que pues estamos nosotros en el año 2021, ¿sí me entiendes? Y que incluso en esta larga historia, yo diría también incluso en la prehistoria, las mujeres siempre fueron marginadas, invisibilizadas, y llegar a ser ciudadanas nos costó mucho trabajo. ¿Cómo podemos hablar de igualdad y equidad y para qué sirven? ¿Cómo ha sido una de esas búsquedas importantes para visibilizar a la mujer cuando en la historia fue invisibilizada tanto tiempo? A menos de voces importantes como Pulán de Labar, que fue un hombre, estamos hablando del siglo XVII y siglo XVIII, finales del XVII, principios del XVIII, que teorizó sobre los derechos de la mujer, los prejuicios culturales, y escribió 3 tratados, imagínense. Uno de ellos de igualdad de los dos sexos. Es decir, que ya encontramos, ¿sí?, en la historia, en este caso en la historia occidental, un debate sobre la igualdad. El término igualdad, que ha sido el gran concepto, hoy el gran principio e incluso un derecho constitucional. Pero por esa evolución han pasado muchas cosas. Vamos a ver cómo entonces desde el siglo XVIII ya había pensadores y pensadoras para hablar de la igualdad, de la necesidad de educación de las damas, decían, y de la excelencia de los hombres
contra la igualdad de los sexos. Fíjense, ya tenemos conceptos en esta época de igualdad de los sexos. También Poulenc consideraba, bueno, hoy podemos considerar que fue precursor, fíjense, un hombre, de lo que hoy llamamos teoría feminista. Hacía una crítica a la supremacía masculina y a la jerarquización social, haciendo ilusión a la propiedad y al poder de estos constructos históricos y sociales sobre la igualdad de los europeos sobre otras, incluso ir más allá. El concepto de igualdad no solamente entre sexos, sino inclusive entre otras naciones y entre pueblos. En este marco, Christine de Pizan fue una mujer erudita que fue inclusive anterior a Poulenc de Labarthe, porque ya estamos hablando de la ciudad de las damas que escribe en el siglo XV, que ella nace en el siglo XIV, es poeta y erudita, defiende las ideas, imagínense, siglo XV, ¿sí? De inferioridad de la mujer, y decía que no es una inferioridad natural. Qué debate tan importante. Siempre han pensado, y estamos en el siglo XXI, estamos en el XV, y ya entonces discutía precisamente Christine de Pizan, que estamos hablando pues de verdaderamente de personas con una gran capacidad, una gran inteligencia y sobre todo con una visión de lo que llamamos incluso perspectiva de género, que plantea la reivindicación del saber de las mujeres y de su dignidad, antes incluso que los movimientos feministas existieran, antes que existiera el feminismo, ¿no? Sobre la ciudad de las nadas pretendía mostrar la falta de formación, que el límite que tenía el género femenino, decía, si fuera habitual mandar a las niñas a las escuelas y enseñarles las ciencias con método, como se hace con los niños, aprenderían a entender las dificultades y las sutilezas de las artes y las ciencias también como los hombres. Porque recuerden incluso que durante muchos siglos, no estoy hablando de años, estoy hablando de siglos, las mujeres no teníamos acceso a la educación. Ella nace en una familia burguesa, incluso ella es escritora y puede trabajar de su obra, pero no había mujeres, sino bueno, que tenían esa capacidad, porque además, bueno, viene de una familia burguesa con una gran formación y acceso precisamente a la lectura. En este marco, vamos a ver que también en las colonias inglesas, las mujeres van a aparecer, pero siempre detrás, encargadas de las granjas, de la familia, ocuparse de los negocios, pero, o si no, las mujeres, bueno, explotadas como mano de obra, ¿no? En estas mujeres que dicen seguidoras de campamento y de trabajo para mujeres, eran mujeres de manera voluntaria, se congregaban en los campos del ejército, en un libro de historia de Estados Unidos. Estas mujeres conocidas como seguidoras de campamentos estaban para apoyar precisamente al ejército, ser voluntarias para cocinar, lavar, servir y todas las supuestas labores femeninas, ¿no? Vamos a ver cómo, a pesar de que llegan precisamente con la idea de construir un mundo nuevo a Estados Unidos, huyendo en la guerra de religiones en Europa, vemos cómo siempre la inferioridad de la mujer se puede ver hasta en este cuadro, ¿no? Vemos que en aquel momento, pues no surge precisamente no, la marginación, la subordinación de la mujer era absoluta. Lo vemos a través de las pinturas, porque pues hay, y se ha reconstruido la historia de las mujeres a través de una historia no escrita en estos momentos, porque ellas no eran ni siquiera consideradas sujetos ni ciudadanas, ¿no? Vean ustedes cómo el hombre aparece grande, fuerte, poderoso, con sus armas, y las mujeres, bueno, al lado, demostrando un segundo lugar, una subordinación, ¿no? Viene la Revolución Francesa, que tampoco va a hacerle mucho, que va a ser muy importante precisamente para estas transiciones del régimen feudal, de este régimen y de estas monarquías absolutas. Vamos a ver esta transición hacia un mundo liberal, hacia la modernidad, que moviliza una fuerza muy importante para hacer unas revoluciones con mucho impacto, que se va a abolir la monarquía, pero que estas mujeres no existen, ¿sí? El pueblo se moviliza y sale una destacada
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que no, que se publica, se decreta en medio de las revueltas que había en París, 1789, ya el siglo XVIII, sin las mujeres, porque las mujeres no tenían, no tuvieron el acceso a la ciudadanía plena como lo tuvo el hombre en esta emergencia que se va a dar al Estado moderno de súbdito a ciudadano. En esta nueva concepción del mundo, las mujeres fueron excluidas totalmente. Es nada, nada. Sin embargo, no quiero dejar de señalar que sí hubo voces para hablar de esas mujeres y para hablar no solamente de algunas mujeres que levantaban la voz, sino de la exigencia de que las mujeres tuvieran derechos y que fueran precisamente consideradas en términos de igualdad. Y va a ser precisamente una mujer, Olimpia de Gouges, 1791, que retoma la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano, la pasa al femenino. Esta escritora en la que exigía que las mujeres fueran consideradas, ¿no? Decía que incluso la mujer debe quitarse la opresión de los hombres y tener un papel político diferente, puestos públicos iguales. Entonces surge de nuevo la igualdad, ¿sí me entiendes? Si la mujer tiene el derecho de subir al patíbulo, debe tener el derecho de subir a una tribuna. Y viene la época de la Ilustración, ¿sí? De cambios importantes en el que se habla de incluso de la universalidad, que va a ser una de las características de la revolución, precisamente Revolución Francesa, ¿no? Y en este marco, pues vamos a tener escritores que van a seguir sustentando en diversos, bueno, que tienen obras importantes en el contrato social con la teoría del Estado, pero que también insisten en que la mujer debe ser relativa a los hombres, dedicarse a agradar a los hombres, amarlos, estimarlos, pero que estas son obligaciones de las mujeres y debe enseñarse esa sumisión desde la infancia. Sin embargo, en la Revolución Francesa también tenemos nosotros y en esta época a mujeres, que bueno, estamos aquí hablando no de Francia, sino de Reino Unido, que van a contestar este discurso de Rousseau y que van, Mary Wollstonecraft, que dice no, las mujeres deben de tener derecho, deben de tener acceso a la educación y que va a publicar su libro sobre la vindicación de las mujeres, donde defiende que sea educada y en la razón, respondiendo a la propuesta de Rousseau precisamente de su libro El Emilio, y diciendo que esta necesidad también de igualdad. Entonces vamos a ver que en la historia surge entre estas, que no solamente surgió igualdad, libertad, fraternidad, como un eslogan de la Revolución Francesa, sino que en ese marco precisamente se escuchan algunas voces importantes, como es el Marqués de Condorcet, aquí lo tenemos joven, hablando va a hablar en la defensa de las mujeres. Un hombre que hoy podríamos considerar de izquierda, un hombre que hoy podemos considerar incluso feminista, y que en su obra Bosquejo para un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano compara la situación de las mujeres con la de los esclavos. Y decía inclusive, Stuart Mill va a decir, está peor que los esclavos, y Condorcet escribe un libro Defensa de la admisión de las mujeres al derecho a la ciudadanía. Van a ser realmente precursores de la exigencia del derecho al voto de las mujeres, porque si bien en la Revolución Francesa y en muchos países que realizaron en el siglo XVIII sus revoluciones, precisamente se da esta transición del Estado absolutista al Estado liberal, a la modernidad, y realmente se hacen preguntas, ¿por qué están en esta situación las mujeres? Lo que va a afirmar John Stuart Mill. Y entonces dice, bueno, para que la mujer tenga derechos y sea igual que el hombre, tiene que ser ciudadana. Y entonces la demanda de las mujeres se convierte en una demanda y una exigencia por la ciudadanía plena. El debate se centra en el derecho al voto, el derecho a la educación y el cuestionamiento que decía, bueno, esto fue de Stuart Mill y de algunas mujeres destacadas de la época, que decían que el matrimonio convierte a las mujeres en objeto, ¿no? Eso es por eso que Amelia Valcárcel, una destacada filósofa feminista europea, dice que el feminismo es esa filosofía política que ha permitido cambiar de entera la faz del mundo en el que habitamos, ¿no? Y lo viene haciendo a través de los 3 últimos siglos, pero le queda mucho por hacer.
Y él decía que Amelia Balcázar dice que el feminismo es el hijo le decía, no querido de la Ilustración. Diríamos en México el hijo mal querido, ¿no? Porque decía que es precisamente la Ilustración que nos excluye a las mujeres, donde empiezan a plantearse esta necesidad de exigencia, esta necesidad de sustentar el derecho que tenemos las mujeres a ser ciudadanas plenas. Este feminismo que implica la subversión del orden, que muchos decían, y lo dice y el feminismo y esta exigencia, dice Amelia Arcán, nace principalmente de algunas mentes ilustradas. Lo trajeron al mundo y fue, ¿por qué mentes ilustradas? Porque las mujeres que están trabajando, explotadas como estaban explotadas las mujeres, dedicadas absolutamente a lo que llamamos hoy el cuidado, a la casa, a la familia, y muchas de ellas haciendo doble, triple jornada, pero no de 8 horas como hoy, de 12, inclusive hasta de 24 horas sin descanso, no tenían tiempo de reflexionar y fueron mentes ilustradas las que empiezan a hablar precisamente de esta exigencia de derechos de las mujeres. Nos dice que el feminismo remata una ilustración que sin las reivindicaciones feministas no se hubiera completado. El democratismo ruseliano es excluyente. Rousseau, como vimos, excluía a la mujer. La igualdad entre los varones, la igualdad, lo que hablaban de igualdad, libertad, fraternidad, se cimentaba en la prepotencia del hombre sobre la mujer. El estado ideal para muchos pensadores y de esa época era que el varón fuera el jefe de familia y el ciudadano, y la mujer no tenía derecho a ser ciudadana, ni siquiera tenía derecho a la educación, ¿sí? Eran privadas de la ciudadanía, de la libertad y del hecho de poder decidir sobre su vida, su futuro, a estudiar, ¿sí? Rousseau en este marco decía que ni siquiera que no se sentía obligado a meter ni siquiera un feminismo galante, ¿no? Las mujeres, decía, son un sexo segundo y su educación debe garantizar que cumplan con su cometido, agradar, ayudar a formar, ayudar, crear hijos. No están hechos ni para los libros ni para las tribunas. Por eso recordemos que si Olimpia de Gouges dijo, si la mujer tiene derecho de subir al patíbulo, tiene que tener derecho de subir a la tribuna, ¿no? Es en este marco donde Amelia precisamente empieza a hablarnos, y es importante, de cómo uno de los principios importantes que las mujeres empiezan, y lo vemos en la historia, no solamente mujeres y hombres, sensibles a esta discriminación, porque hoy tiene el nombre de discriminación, este término tan importante de discriminación, que por cierto lo tenemos que considerar, estábamos en ese marco totalmente subordinadas, ¿no? Estábamos discriminadas, ¿no? Y nos dice que feminismo es aquella, por eso dice que, y por eso quiero decirles que la lectura que podemos hacer no la tenemos que hacer sino desde esos lentes del feminismo, como aquella tradición política de la modernidad, igualitaria y democrática, que mantiene que ningún individuo de la especie humana debe ser excluido ni de ningún bien ni de ningún derecho a causa de su sexo, sea femenino, masculino, o sea, no puede ser sino efectivamente una exigencia sin discriminación. Es pensar normativamente como si el sexo no existiera. El feminismo, por cierto, dice, no es contrario al machismo, sino es una de las tradiciones políticas más importantes que nos han permitido construir este mundo, ¿sí me entiendes? Este mundo que buscamos sin esta jerarquía y esta supremacía masculina. Quiero decirles que en ese marco, pues realmente se inicia en ese marco el siglo XX. El siglo XX que desconoce los derechos de las mujeres al inicio del siglo XX, no van a ser reconocidos sino hasta después del siglo XX, y van a salir y vamos a conocer pues muchas veces las obreras, las mujeres que trabajando después de trabajar en la fábrica, explotadas, regresan a su casa a cuidar bajo situaciones salarias, porque incluso estaba prohibido pagar más a las mujeres. Vamos a ver esta evolución, ¿sí? En que la mujer entra al mercado laboral, bueno, empujada por las guerras mundiales, pero también por la necesidad, pero siempre en una situación de subordinación. Es por eso que inclusive
salen las mujeres a la calle, salen a pelear, a lograr que se reconozca, ¿sí? Que se reconozca el 8 de marzo, bueno, que después va a reconocer, después de varias situaciones de explotación, huelgas, marchas de mujeres, ajá, y va a surgir junto con la demanda y la exigencia de la igualdad, ¿sí? Y de la libertad, la exigencia del derecho a la educación. Estuvimos marginadas, no podemos acceder a la educación. Solamente algunas mujeres empezaron a acceder cuando se crearon las primeras universidades, que es a principios del siglo XX. Después vienen las dos guerras y entonces en las guerras queda parada todo el movimiento de mujeres porque van a las mujeres a sustituir a los hombres. Y entonces en ese marco se detienen también las demandas, ¿sí? Aunque siempre han insistido, las mujeres lucharon por decir, por mostrar las malas condiciones de trabajo que tenían, pero empiezan a sustituir en las guerras con salarios inferiores a los hombres, a entrar en el proceso colectivo, hasta que incluso ya en la guerra, en 2017, por ejemplo, en Francia se decreta que ganen el mismo salario, pero las mujeres se movilizan y empiezan a pedir también igualdad salarial, igualdad, que tengan igualdad de salarios y igualdad de condiciones. La Segunda Guerra Mundial, pues arroja a las mujeres desde su perspectiva de género, a labores que no estaban ellas acostumbradas a hacer, que no hacían, como trabajar en la fábrica de municiones, porque los hombres se habían ido al campo de batalla, ¿sí? Y entonces las mujeres empezaron hasta a ser auxiliares para conducir aviones en la Real Fuerza Aérea, enfermeras del ejército. Las mujeres que tenían auto trasladaban a los soldados al frente, pero incluso a ser esclavas sexuales, es decir, que como una política de Estado, aquí vamos a ver que Japón secuestra mujeres para ser esclavas sexuales de sus soldados. O sea, todos estos aspectos que van a movilizar a la mujer para ir construyendo lo que nos va a permitir ya a partir de 1945 una exigencia incluso internacional que se va a sumar a lo que yo llamo la política feminista internacional. Y es en la Segunda Guerra Mundial, con la creación de Naciones Unidas, después de la reunión de San Francisco, que 50 países se reúnen para crear la Organización Mundial de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y van a deliberar sobre muchos aspectos, pero van a dedicarse también al reconocimiento por primera vez en un instrumento internacional de la igualdad de los sexos. Es por eso que se los quise demostrar. La Carta de Naciones Unidas dice: nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Recuerden que la creación de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial era para un organismo que pudiera mantener la paz, ¿sí me entiendes? Reconociendo que nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles y al afirmar los derechos fundamentales. Y reconocen, fíjense qué importante, el valor de la persona en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de naciones grandes y pequeñas. Qué importante este reconocimiento por primera vez en el documento que es fundacional de las Naciones Unidas. Pero no solamente en este instrumento, sino en junio de 1946, dando seguimiento, se crea también la Comisión Social y Jurídica de la Mujer, sobre la que vamos a hablar, que va a ser una comisión que precisamente el primer organismo intergubernamental dedicado exclusivamente a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Esta también se va, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948 se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, que esta declaración es proclamada precisamente en París el 10 de diciembre, que se considera el Día Internacional de los Derechos Humanos, y que va a hablar como y se fija como un ideal común para alcanzar todos pueblos y naciones, y que va a reconocer también, ¿sí me entiendes? O sea, que hombres y mujeres somos iguales. No solamente pero reconocer somos iguales en el ámbito laboral y en otros aspectos. Es aquí donde yo quiero
compartir, establece por primera vez derechos fundamentales que deben protegerse y en este marco asegurar medidas progresivas de carácter nacional e internacional para su reconocimiento. Quiero decirles que esta declaración va a ser muy importante. Ya estamos ahorita ya en el siglo XX, y que aquí va a iniciar un proceso que llamamos la internacionalización de derechos humanos y la construcción de una política feminista internacional. Quiero compartirles con ustedes un video de esta declaración, donde tuvimos el privilegio, donde se pudo tener el gusto de que Eleanor Roosevelt, que había la viuda de Roosevelt, que también fue un gran estadista, participó, y la Declaración Universal no se llamó Declaración Universal de Derechos del Hombre, sino de las mujeres. Y vamos a escuchar un video que nos va a hablar de esta declaración. Gracias, Azu. No lleva música, pero creo que tenía una musiquita, tenía un acompañamiento de música, ¿no? Muchas gracias. Ajá. Pues como vemos, eh, fueron gracias a estas mujeres, y ahí vamos viendo de la mano de mujeres, que desde luego mujeres feministas, mujeres feministas que lucharon precisamente por el derecho a la igualdad, ¿sí? Este principio de igualdad tan importante, que fue la reivindicación de las mujeres, y que se va a acompañar desde el punto de vista jurídico de un concepto para algunos autores como John Rawls, de este principio de equidad, ¿sí? Para estas autoras quiero recordar, entonces vemos nosotros, por ejemplo, que una de las expertas reconocidas, Hansa Mehta, dijo: todos los hombres, reconocida porque cambió la frase, todos los hombres nacen libres iguales, la cambió y ahora dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales. ¿Se dan cuenta el cambio? Qué importante cambio realizó. Parecía que decía todos los hombres, porque siempre nos han incluido en ese femenino, en ese masculino, ¿verdad? General.
donde si lo dice para todos los hombres no hay problema, pero decimos, queremos incluir a los hombres y decimos mujeres y ahí sí se salta, ¿no? Qué importante frase. En lugar de decir todos los hombres nacen libres e iguales, a todos los seres humanos nacen libres e iguales. Ajá. Cosa que hoy incluso nuestra Constitución ya reconoce no el término hombre ni el término individuo, sino el término persona. Minerva Berlandino jugó un papel fundamental a favor de la inclusión de la igualdad entre hombres y mujeres en el preámbulo de la Declaración. Begun Sasha Ikramullah abogó por el énfasis de la libertad y la igualdad en la elección, en la Declaración Universal. La Declaración Universal integra la parte, el concepto de igualdad. Vamos a ver cómo en esta evolución el concepto y el principio fundante de la lucha de las mujeres ha sido la igualdad. La equidad va a ser una herramienta que hoy decimos, según algunos autores y autoras, compensatorio, o bien, como dice Rawls, una herramienta de la justicia, ¿sí? Pero va a ser desde el punto de vista jurídico. Bodil Ben-Grut aboga por referirse a todos como titulares de derecho, pero fíjense cómo todas y todos somos titulares de derecho y defender con éxito que la no discriminación basada en sexo se incluyó en el artículo 2 de la Constitución. Estas fueron las personas que fueron redactores de la Declaración Universal. En este nivel, ¿cuántas mujeres ven? Solamente Eleanor Roosevelt. Pero sí hubo otras expertas como lo estuvimos viendo nosotros. Sin embargo, las de la primer círculo pues fueron como era en este, y muchas veces sigue siendo hombres, ¿no? Sin embargo, Eleanor Roosevelt va a ser presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y fue impulsora de esta declaración que no le llamó Declaración del Hombre, sino de los Derechos Humanos. Y le llamó Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y decía, nos encontramos en el umbral de un gran acontecimiento en la vida de las Naciones Unidas con la vida de la humanidad. Esta declaración se puede convertir en la carta magna de todos, para todos los hombres en todo lugar. Desde luego, pues utilizaba ese masculino integrando lo que durante mucho tiempo y no hasta hace poco todavía se sigue considerando como el genérico que nos integra. La declaración entonces nace y también otra serie de instrumentos internacionales, entre los cuales vamos a ver un concepto que emerge a través de una convención que se llama Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Y en esta evolución, fíjense qué va a decir. Los estados parte no solamente están obligados a sentar las bases legales para que exista igualdad formal, es decir, la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, es necesario asegurar que haya igualdad de resultados o de facto. Y es lo que se conoce como la igualdad sustantiva. Para alcanzarlo es necesario que las leyes y políticas garantizan que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en todas las esferas de la vida, lo que implica que el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones para ello y de remover todos los obstáculos para que la igualdad se alcance en los hechos. Y esto es algo que yo quiero que hoy se lleven el día de hoy. Que se lleven cómo ha avanzado precisamente la igualdad a lo que hoy se reivindica desde los instrumentos internacionales a la igualdad sustantiva. Pero yo quisiera hacer un pequeño paréntesis para, en un momento dado lo voy a hacer después de hablar de la parte internacional, para recoger unas preguntas y después regresamos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hoy tenemos nosotros, avances muy, muy importantes y a veces, y ahorita, y quiero decirles que Kofi Annan, que fue precisamente secretario general de Naciones Unidas, decía, la igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo, es un requisito para alcanzar el desafío de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y construir la buena gobernanza. ¿Dónde se cocinan estos derechos? ¿Cómo se llega a esta igualdad? ¿Dónde la encontramos nosotros? Pues se ha cocinado gracias al movimiento de mujeres, al movimiento feminista y al paradigma feminista, a partir precisamente de la creación de Naciones Unidas, de la posibilidad que se abrió a tener una visión de derechos humanos internacional, que los derechos humanos dejaron de ser el coto vedado de un grupo de países, de un grupo de personas, incluso en un país, y que se abre el ámbito internacional. Y en esa medida propone, junto con Naciones Unidas,
creación como de esta Comisión Social y Jurídica de la Mujer, un órgano muy importante, esta Comisión Social y Jurídica donde se redactan normas, como se deciden decenios, se declaran años internacionales, se declaran conferencias internacionales, se trabaja sobre múltiples temas y también, desde luego, con la participación de organismos especializados como Naciones Unidas. Y vemos nosotros estas conferencias, hoy festejamos la conferencia de Beijing de 1995 sobre la mujer, 4 conferencias internacionales, y acabamos hace poco de festejar el Foro de Generación Igualdad que conmemoró los 25 años de Beijing, por ejemplo, ¿no? O bien vemos nosotros cómo Naciones Unidas ha logrado establecer una serie de órganos como estos que vemos en esta diapositiva, y un comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, porque va a aprobar Naciones Unidas una convención internacional para eliminar todas formas de discriminación contra la mujer, que es precisamente la convención que reconoce la igualdad sustantiva, porque la igualdad ante la ley no fue suficiente. Va a aprobar un protocolo y va incluso a dar más de 201 recomendaciones internacionales. Hoy existen más de 3,000 recomendaciones y más de 700 sobre la mujer. También una conferencia internacional en Viena donde se reconoce que la violencia de género es una violación a los derechos humanos y reconocen la responsabilidad del Estado. En este marco quiero decirles que gracias al feminismo, como nos dice Marcela Lagarde, un nuevo episodio de la historia que presenta estos efectos políticos, sociales, conocimiento que nos permite avanzar precisamente hacia los estudios de la mujer, que nos permite a construir una serie de propuestas que se traducen en el ámbito internacional, en agendas internacionales, en mecanismos importantes, en comités, inclusive hoy en una agenda 2030, en una serie de agendas y de instrumentos, donde un punto importante de coincidencia es la igualdad. Estas agendas en su redacción no toman el concepto de equidad, pero vamos a ver que sí se llega a inscribir la equidad y cuál es su papel, ¿no? Entonces vamos a discutir un poco precisamente sobre para qué ha servido esta lucha por la igualdad y cómo se traduce en que las mujeres tuvieran esa categoría hoy de ciudadanas. Voy a hacer un pequeño paréntesis para recoger si tienen alguna pregunta, algún comentario general. Estamos en una sala de 83 personas. ¿Alguien tiene alguna pregunta breve que hacer? A mí me pareció, doctora, muy interesante las imágenes que nos pasaste del video, con pura musiquita. ¿Esa habría manera de poderlo ver nosotros o cómo se llama? Ah, sí, mira, le voy a pedir a Azucena, que es mi asistente y al mismo tiempo asistente de, no es mi asistente, bueno, ha sido asistente de la cátedra, pero hoy es secretaria académica de la cátedra, que por favor lo ponga en el chat, ¿sí? Y lo pueden ustedes recoger en el chat del video. Muchas gracias. Después tengo, dice Adriana Lecona, a quien saludo con mucho gusto, mucho cariño. Dice, para Rousseau las mujeres estamos para servir, agradar, para hacer a los hombres la vida más fácil. Siendo uno de los pensadores más importantes sobre la democracia, su dicho no se sometía a juicio y se aceptó como verdad. Idalia nos dice, Idalia, nuestra querida Idalia seguramente, nos dice el tema de trata de mujeres como algo naturalizado. Qué horror la injusticia, qué fuerte que siga siendo naturalizada precisamente la desigualdad de las mujeres. Reina Hernández Sara me dice, me llama la atención que aparentemente no hubo experta mexicana en la redacción de derechos humanos. Fíjate que sí hubo una experta mexicana, sí fue Carmen, hubo una mujer mexicana, no la mencioné, pero sí participó, incluso está en una de las fotos, Carmen Castillo Lendón, estuvo como mexicana participando, una gran mujer que fue una de las, no la primera diplomática, porque se dice que Hermila Galindo fue la primera diplomática. Hay mujeres ella participó, la mexicana, era una mujer que logra, ella fue esposa de un ministro, pero posteriormente va ella a empezar a destacar por su propia luz. Va a ser la primera mujer subsecretaria
de la cultura y va a representar a México en varios foros y lo representa precisamente en 1948, pero lo representa también en la Comisión Social y Jurídica de la Mujer. Así es de que sí, sí hubo mexicanas, era una, pero ¿qué le puede decir una golondrina no hace la primavera, verdad? Dice, pero fíjate, nada, Reina, no nada más eran pocas mujeres de México, así eran todas, eran poquísimas mujeres las que participaban y abrían brecha para poder ingresar a ese mundo masculino que decían que era natural que ella se tenía que dedicar a la casa y no andar, ni mucho menos en foros internacionales, ¿no? Alain García dice, buenas tardes, es México. ¿En qué se reconocen los derechos de las mujeres? ¿Cuál fue su primer documento en que se redactaron los derechos de las mujeres? Pues eso estamos hablando precisamente. Ahorita vamos a hablar de los derechos de las mujeres, en dónde se redactan, cómo emanan estos derechos, que no se podían hacer derechos, ¿quién me escribe aquí? Anaí, sino hasta que se reconocen como ciudadanas, porque las mujeres no teníamos derechos. Ya estábamos subordinadas a la autoridad parental, al del marido, durante mucho tiempo no teníamos deseos. Bueno, quiero decirles que vamos a darle la palabra a Citlali, que quiere hablar, ¿sí? Y después vamos a continuar la exposición. Pero también pueden escribirlo, ¿no? Ya compartió Azucena el video para que lo puedan ver otra vez, muy bueno. Tómenlo como material si son ustedes educadoras. Ajá. Entonces, bueno, Margarita, qué bueno que ya estás con nosotros. Vargas, en Harina, qué bueno que ya nos acompañes y que lograste superar los problemas. Había una persona que, Citlali, por favor, te paso la palabra. Gracias, doctora. Una pregunta, yo quisiera saber qué opinión le merece el lenguaje incluyente, porque de repente escucho la exposición que usted nos hace, que es fundamental reconocer a las mujeres, incluirlas, ¿no? Pero también al mismo tiempo escucho por momentos el genérico masculino. Entonces yo quisiera saber su opinión con respecto a todo esto que usted nos habla. ¿Qué opinión le merece el lenguaje incluyente y la importancia de la A, de nombrarnos a las mujeres? Gracias. Gracias, muy buena pregunta, Citlali, te la agradezco. Pues vemos nosotros cómo, y yo he utilizado en algunas ocasiones genérico masculino, porque así se escribió esa historia, ¿no? Así vimos que incluso Eleanor Roosevelt terminó hablando de todos. En aquella época ni siquiera se lo cuestionaban, ¿sí me entiendes? Porque primero tuvimos, lo que yo quiero que se den cuenta es las dificultades por acceder incluso a ser ciudadanas. El hombre accede, ¿sí? Ajá, en esa transición de los sistemas absolutistas a los sistemas, y vamos a ver, a la modernidad, a estos sistemas liberales, capitalistas, y el hombre se reconoce como ciudadano y la mujer fue excluida. La mujer fue excluida para darle esa categoría de ciudadana, y al ser excluida, entonces nosotros dependíamos, ¿sí?, de la autoridad del padre, del hermano, del hombre. Quiero decirles que hasta el siglo XX, y todavía tenemos reminiscencias en el siglo XXI, nosotros teníamos que pedir permiso para trabajar, permiso para estudiar, o sea, no, las mujeres no heredaban la tierra, y realmente el siglo de las mujeres fue la segunda mitad del siglo XX y lo que ha sido estos años del siglo XXI. No tenemos ni 100 años de ser ciudadanas, ¿sí? Ajá. Y vemos nosotros cómo el hombre en el siglo XVIII, al final emerge como ciudadano. Ahora, quiero decirles que incluso en Francia el ciudadano fue, después de la Revolución Francesa, el propietario. No crean que eran todos los hombres, solo el que tenía propiedad, ¿no? Entonces, en esta invisibilidad, nos asumimos y nos asumieron y nos asumen todavía en ese genérico masculino. Yo desde luego estoy a favor totalmente porque lo que no se cita Citlali no existe. Sí hay que mencionar a las mujeres, y aunque a algunos les moleste hablar de las mujeres, hay que mencionar las. Hoy incluso incluimos en ese sistema inclusivo las dos les, ¿no? Porque sabemos nosotros que hoy tenemos una gran diversidad sexual,
en donde ya no solamente hablamos de mujeres, les, ya hablamos, ajá, y hoy tenemos que aceptar esta diversidad y aprender en esta diversidad este lenguaje. Pues bien, quiero decirles que caemos en el término feministas a fanáticas sin criterio. Bueno, quiero decirles que la señora Roosevelt, la señora Roosevelt, que fue viuda del presidente Roosevelt, fue una mujer que tuvo la sensibilidad, ¿sí?, de apertura y de ser, con el apoyo de muchas mujeres feministas. Yo no puedo decir que ella era feminista, pero ella sí estuvo a favor de que se reconociera a las mujeres y sumó con muchas mujeres para poder precisamente en esa declaración, o fue la declaración de hechos del hombre, y lo que ustedes ya vieron en el video, yo sí quiero decirle que un reconocimiento en esta comisión a la señora Roosevelt, ¿no? Hoy sí vemos cómo todavía, y lo están ustedes confirmando, ¿no? El papel de las mujeres, y mujeres de las que incluso vamos a hablar, como Elba Carrillo Puerto, porque hablamos un poco de esta historia occidental que nosotros también heredamos, y de estas primeras manifestaciones, que no vamos a hablar de todos los países, el sufragismo, por eso se va a venir, y lo vamos a hablar precisamente ya en México. Una demanda importante del movimiento feminista fue el lograr que ya me fui al principio, permítanme tantito. Aquí está. Lograr que a ver, me voy a ir más para adelante. Una de las demandas precisamente va a ser, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver ahora qué significa la igualdad y la equidad en la historia de los derechos de las mujeres. Y bueno, pues miren, una mujer que fue un gran antecedente para nosotros fue Sor Juana Inés de la Cruz, que tampoco podemos decir que era feminista, no era religiosa, pero pues es una importante figura literaria del llamado siglo de oro, ¿sí? La 10ª musa en el siglo XVII, que deja una huella importante en su obra, una pensadora abierta y que pues va a confrontar el poder, ¿verdad? Y aquí nada más y nada menos que el poder de la iglesia, ¿no? Dicen que se vistió de hombre porque quería entrar a la universidad, ¿no? Y nosotros vamos a irnos, pues nos vamos a remontar después a un pensador que habló de la igualdad, pero nunca de la igualdad de sexos, también era cura, Morelos, que nos habla de los sentimientos de la nación, de la igualdad también, ¿sí? Exigiendo esta división del gobierno liberal y la abolición de la esclavitud, pero de una igualdad, que fuera igualdad ante la ley de todas, de todos, las todas, les digo, no existíamos con esa categoría de ciudadanas, la igualdad como justicia distributiva y la prohibición de la esclavitud, ¿no? No habló de la igualdad de las mujeres y de los hombres, y seguramente por su misma vocación, pues naturalizó la desigualdad de las mujeres, las que estaban para servir, para ayudar, para apoyar, como eran el papel de muchas mujeres. Pero tenemos en nuestra historia mujeres fantásticas, ¿no? Como Elba Carrillo Puerto, que fundan organizaciones feministas y promueven el voto, como sucedió en el mundo. En el mundo lo que se dijo es que necesitamos votar, necesitamos tener la calidad de ciudadanas para tener la igualdad. La igualdad en el sentido de ser ciudadanas plenas, no de ser iguales a los hombres. Entonces, ella incluso va a ganar una elección porque su hermano estaba incluso de gobernador, llega como diputada, después tiene amenazas de muerte cuando asesinan a su hermano. O Hermina Galindo, ¿no? Que va a promover inclusive y que busca que incluso en la Constitución del 17, que va a ser la base, y se reconoce también la igualdad, o sea, en nuestra Constitución, el primer documento donde se conoce precisamente la igualdad ante la ley, ¿sí? No de los hechos, que es lo que vamos a ver después. Funda el semanario La Mujer Moderna, solicita el voto femenino al Congreso. En 1917 nosotros no teníamos los mismos derechos. No tuvimos nosotros, sino hasta 1953, el reconocimiento de derechos. Como personas de esta nación, pues se supone que tenemos el derecho al trabajo y una serie de derechos, pero explícitamente no tenemos la calidad de ciudadanas
hasta después, hasta 1953, que logramos acceder a esa calidad y que fue paulatina. Primero se reconoce la igualdad jurídica de la mujer que pueda votar, inclusive en algunos estados, en Chiapas, Tabasco. Esa calidad para poder votar y ser elegida en puesto público se empezó a reconocer en los estados. En San Luis Potosí se permitía incluso solamente a las mujeres alfabetizadas, fíjense. Se crea en 1935 el Frente Único por Derechos de las Mujeres, y inclusive de diversos partidos políticos, incluyendo el Partido Comunista, el Partido Revolucionario Institucional, empiezan a luchar precisamente por los derechos de las mujeres y demandan ese acceso, ¿sí? Hasta el 53 con Luis Cortines tenemos el derecho a votar y nos convertimos en ciudadanas. Y tenemos, bueno, después se va obteniendo también paulatinamente, eso sucedió antes, el acceso a la educación a varios de los niveles. Las primeras universidades de mujeres se crean hasta principios del siglo XX, ¿sí? Y entonces vemos nosotros que el principio fundamental de que hemos hablado, hoy se reconoce en el artículo 4 constitucional que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. La igualdad jurídica, ¿sí? En la ley para prevenir y remediar la discriminación reconoce también la igualdad real de oportunidades. La Ley General de Igualdad entre los Hombres reconoce que hombres y mujeres deben de acceder a las mismas oportunidades y posibilidades. Fíjense cómo ha sido un proceso paulatino este reconocimiento de las mujeres, ¿no? Inclusive la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, esta ley es hasta el año 2006. Y la ley es una vida libre de violencia. Reconoce los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, deben ser observados en la elaboración y ejecución de políticas públicas federales y locales. La igualdad jurídica como un principio fundamental. Y fíjense cómo el artículo 5 dice: promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad y el adelanto del bienestar de las mujeres. Y aquí aparece el término equidad, ¿sí me entiendes? Que vamos nosotros a trabajar, ¿sí? Vamos entonces a ver cómo el principio por el cual se luchó y se buscó y se han ido construyendo derechos de las mujeres fue la igualdad, y sigue siendo el gran principio. Y vamos a ver cómo el principio de equidad viene a complementar precisamente como un elemento jurídico compensatorio, ¿sí me entiendes? La igualdad sustantiva, nos dice la ley de acceso a una vida libre de mujeres, hoy está inscrita incluso en el artículo 5 de la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres. La igualdad sustantiva, hoy ya no vamos a hablar de igualdad ante la ley, sino igualdad sustantiva en la ley y en los hechos, ¿sí? Y entonces vemos cómo esto nos ha podido dar derechos a las mujeres, que fue un largo camino desde 2011, 2017. En 2017, Mila Galindo, secretaria de Carranza, quien va a aprobar la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, precisamente le niegan a las mujeres el derecho al voto. No sé, se lo negaron en el 17. En el 24, ya les digo, llegó Elba Carrillo, y en algunos estados, como vimos hace un momento, se empezó a reconocer el derecho al voto de las mujeres, y no va a ser sino hasta 1900, de hecho se va a ganar en el 36, lo tenía que aprobar Cárdenas, pero no lo aprobó. Aquí en el 37, Cárdenas hizo un gran discurso, un gran discurso, presidente Cárdenas, en Veracruz, donde envió a la Cámara de Senadores la reforma del 34 para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía, pero nunca lo aprobó, nunca lo publicó, y no va a ser sino hasta después, que va a Miguel Alemán, que aprueba que se otorga a la mujer igualdad de condiciones que los hombres para votar y ser votadas en elecciones municipales, y hasta 1952 con Luis Cortines y 53 se aprueba esta ley, y la primera vez que pueden votar las mujeres es en 1955. La Cámara de Diputados va a aprobar precisamente una reforma que combina a los partidos a dar mayor participación a las mujeres. Y va a ser, fíjense, todavía aprobamos la ciudadanía. Bueno, ¿y dónde estaban las mujeres? ¿Cuántas mujeres llegaban a las cámaras? Pues tuvo que haber muchas reformas, que no me da mucho tiempo de leérselas una por una,
para que llegáramos hasta la reforma constitucional de 2014, hasta hace muy poquito tiempo, para que se elevara a rango constitucional la paridad entre hombres y mujeres. Y eso sí es la igualdad. O sea, es un elemento de la paridad, de la igualdad. Ese mandato constitucional es obligación, y esas reformas que se hicieron y todavía más adelante, ¿sí me entiendes? Se aprueban esta reforma que va a lograr, ¿sí? Que se reformen varios artículos para que en todos los cargos públicos se inscriba la paridad. Hoy tenemos en México, que es el único país en el mundo, lo que se llama la paridad en todo. Otra vez en la ley, no todavía en los hechos. Es un largo, largo camino, y sobre eso voy a ver qué tan largo ha sido, ¿no? En 2020, incluso se aprueba una reforma muy importante, porque es la violencia política, porque el problema es que llegaban mujeres, no las dejaban pasar. O sea, la agresión a las mujeres es no dejarlas pasar, no dejarlas acceder al poder. Y ese acceso al poder, vean ustedes nada más aquí, lo vemos muy claramente, ¿no? Llegar, fíjense cuántas diputadas en 1991, cuántas mujeres había, mujeres en rojo, y cuántos hombres había. Y logramos, gracias a esta reforma, una paridad. Bueno, esto fue en 2018, 2021, tenemos esta paridad, casi paridad, estamos hablando en la Cámara de Diputados y en muchas otras cámaras también. Miren, en la Cámara de Senadores logramos por primera vez, somos testigos de la historia maravillosa en lo que se logra esta paridad fantástica, ¿no? En los congresos locales, no se pueden imaginar, fíjense, en Chiapas, por ejemplo, en Chiapas, en toda la historia de Chiapas había habido menos de 10 mujeres presidentas municipales. Gracias a la paridad y a la reforma de 2014 llegaron 30, ¿sí? Todavía con muchos problemas, todavía muchas de ellas no son las que están dirigiendo, sino son sus maridos, sus amantes, sus hermanas, ¿sí me entiendes? Pero vamos a qué importante en los congresos, bueno, estamos hablando ya del ámbito municipal, pero vean los congresos locales, qué maravilla. O sea, gracias a estos avances. Ahora, fíjense, avances tan importantes que incluso compartimos hoy, porque vamos a ver que en las elecciones de 2021, en toda la historia de México, en toda la historia de México, ¿sí? ¿Cuántas mujeres gobernadoras hemos tenido? Pues vamos a ver que gracias a la elección hemos tenido 7 mujeres gobernadoras, ahorita vamos a ver, y llegan en toda la historia de México. Y vamos a ver que ahorita en la elección, gracias a estas medidas, nada más en esta elección tenemos 6 mujeres gobernadoras. Y en toda la historia del país, ¿sí me entiendes? En esta elección ha sido fantástico, ¿no? Vemos entonces cómo tenemos que revisar nuestros conceptos. ¿Qué es la igualdad? ¿Sí me entiendes? Es un derecho protegido por diversos instrumentos internacionales. Implica el derecho a la no discriminación, a que se dé un trato idéntico o diferenciado a hombres y mujeres en función de sus diferencias biológicas y las desigualdades que ha habido entre ellas. Para garantizar el derecho a la igualdad, los Estados son obligados a instrumentar acciones específicas. ¿Quién debe garantizar la igualdad? Los Estados. ¿Qué es la igualdad? Es precisamente que tengan hombres y mujeres las mismas condiciones, pero desde el punto de partida hasta el punto de llegada, no solamente en la ley, ¿sí me entiendes? Es un principio que es complejo y se debe considerar una serie de elementos, comportamientos, aspiraciones, necesidades, no únicamente impulsar las capacidades de quien tienen acceso limitado, pero también hay que crearlas. La lucha por la igualdad implica los principios de no discriminación. La igualdad es un principio jurídico y político que norma las relaciones sociales, que establece que todas las personas somos iguales, libres y dignas frente al Estado y tenemos derechos. Nos refiere, en este marco, este principio se ha vuelto muy complejo, pero está estrechamente ligado al de no discriminación. ¿Y qué es la equidad? Y aquí vemos que la equidad es el principio ético, normativo, asociado a la idea de justicia. Bajo la idea de equidad se trata de cubrir las necesidades e intereses de personas que son diferentes.
especialmente de aquellas que están en desventaja en función de la idea de justicia que se tenga y haya sido socialmente adoptada. Igualdad y equidad no es lo mismo. El principio fundamental es la igualdad y vamos a ver cómo se ha construido en esta evolución, pero la equidad es el elemento, precisamente el elemento que puede hacer un equilibrio precisamente para la justicia, como lo vamos a ver dentro de un momento. ¿Sí me entiendes? Ajá. La igualdad involucra a todas hombres y mujeres que tengan las mismas condiciones y las mismas oportunidades. Y le voy a pedir al ratito a Azu, a ver si lo puede entregar, que pasemos el video de nuestra meta en común, donde van corriendo. Azu, por favor, para que lo busques. Después tenemos, la equidad permite considerar la diferencia. O sea, somos iguales, tenemos la misma equivalencia, pero somos diferentes. Según precisamente, y es lo que nos va a permitir el principio de equidad, según las condiciones, nos va a remitir a una dimensión incluso de justicia. Este principio jurídico, igualdad, bueno, y no discriminación, que también es un elemento que va aunado a la igualdad, nos va a hablar de la igualdad de jure que dijimos de la ley y de la igualdad sustantiva. Y tenemos que buscar tres aspectos básicos que nos dice la equivalencia. Somos equivalentes, no es el hombre superior a la mujer, no es la mujer superior al hombre, somos equivalentes. Somos equipotentes, tenemos la misma fuerza y la misma voz, y mi voz se tiene que oír, por eso hablamos de equifonía, ¿sí? Y aquí nos remitimos a la teoría de justicia de John Rawls, un gran jurista, un gran jurista que entre sus múltiples obras desarrolla una teoría de la justicia. Y en esa obra realiza un texto que se llama Justicia con Equidad y que lo tiene incluso revisado y reformado en otra edición. Y John Rawls nos dice que podría prevalecer a primera vista los conceptos de justicia y equidad son idénticos y que no hay razón para distinguirlos o para decir que uno es más importante que el otro. Pero esta es una visión errónea. La idea de equidad es la idea fundamental del concepto para Rawls, del concepto de justicia. Y nos dice Rawls que precisamente la justicia como equidad se presenta en una concepción política de la justicia. Es en este sentido donde señala un concepto fundamental para la justicia es la equidad. La equidad es cuando la cuestión de equidad surge como personas libres que carecen de autoridad de unas sobre las otras, se embarcan en una actividad conjunta y se establecen y se reconocen entre ellas reglas que definen una actividad y determinan respectivas cuotas de beneficios. Una práctica equitativa, nos dice John Rawls, a las partes si ninguno se siente que por participar en ella está teniendo una ventaja. Entonces va a ser un término que nos remite precisamente a la idea de justicia, a la idea de compensar esas desventajas y tener esa legitimidad, ¿no? Una práctica justa y equitativa se satisface con estos principios y nos habla precisamente de esta práctica que tenemos que revisar desde lo que él llama una teoría de la justicia, ¿sí? En forma corriente, nos dice Rawls, de hablar, equidad se aplica de forma más particular a prácticas en las que existe posibilidad de elegir si embarcarse o no en algo, y justicia práctica en las que no hay elección. El elemento de necesidad no se hace aplicable a la idea de reconocimiento mutuo, aunque puede que haga que sea mucho más urgente cambiar instituciones injustas que instituciones no equitativas. Pues así nos va a hacer Rawls unas reflexiones. Y entonces fíjense lo que dice la justicia como equidad. Y nos dice, en teoría no se discute si la justicia como equidad es una doctrina comprensiva o una concepción política de justicia. Y va a desarrollar en su segundo libro, La justicia como equidad, en una reformulación, esa concepción política de la justicia, ¿sí? Que sí, efectivamente debería de ser compensatoria, ¿sí? Para lograr a través de la justicia que los hombres y las mujeres tuvieran las mismas condiciones para lograr la equidad. Entonces es todo ese desarrollo que lo va a rehacer, que va a reflexionar sobre estos dos grandes conceptos, estos dos grandes
principios, el de la igualdad, como han visto que es el principio que las mujeres han defendido, y el de la equidad, que vamos a verlo como esta medida jurídica compensatoria. Y en ese marco, ¿cómo andamos? Vámonos ahora a la realidad, ¿sí? ¿Cómo andamos en el ámbito que nos interesa, por ejemplo, que es la educación? Y en la educación, ¿enseñamos realmente, educamos para la igualdad? ¿Sí? ¿Desde qué enfoque estamos trabajando para la igualdad? ¿En qué contexto estamos revisando esto? Bueno, ¿para qué les cuento en la pandemia lo que ha pasado, que es tremendo, ¿verdad? Los obstáculos, y más ahorita en la pandemia, ¿no? Violencia, aislamiento, obligaciones a las niñas más que a los niños, o sea, deserción escolar. Vemos pues que hay muchos aspectos que deberíamos impulsar y que todavía nos quedan muchas dudas si realmente en la escuela formal se educa para la igualdad. Se eliminan los estereotipos de género. Los profesores están formados precisamente para educar para la igualdad, ¿sí? Tomamos precisamente estas convenciones tan importantes para eliminar la discriminación contra la mujer. Estamos viendo que en ese marco, México incluso tuvo en el año 2006 una serie de varias recomendaciones donde Naciones Unidas le decía precisamente a México que no se confundiera, que no confundiera la igualdad con la equidad, porque no son sinónimos. Y eso se lo dijo a México Naciones Unidas, ahorita se los voy a enseñar. Entonces, en este marco, ¿qué estamos hablando? En el artículo 10 nos dice: las partes dan todas las medidas necesarias para eliminar la discriminación, asegurarse de la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular asegurar las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Artículo 10 de la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que es la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres. Y entonces vamos a ver cómo la CEDAW nos dice que tenemos que hacer frente, pues, en este ámbito con todas las herramientas del Estado, ¿me entiendes? No tiene caso ahorita que se las lea, pero así ha habido varias conferencias mundiales, 4 conferencias internacionales, en las cuales un punto que va a surgir es precisamente la iniciativa pues en 1975, la primera conferencia en México, que habla sobre la iniciativa de que pueda precisamente surgir la Convención CEDAW. En la segunda conferencia nos habla de la educación, la igualdad en el acceso a la educación. Empiezan a reconocer lo grave que puede ser la violencia. En Nairobi nos habla de salud y educación. En Beijing tenemos una plataforma magnífica, la plataforma de Beijing, que también nos habla precisamente de igualdad, donde nos habla de cómo este derecho debe ser, nos dice: la educación es un derecho humano y constituye un instrumento indispensable para lograr la igualdad, el desarrollo y la paz. La igualdad se tiene que lograr también con la educación. Obtener es necesario para que las mujeres se conviertan en agentes de cambio. Y en ese marco, ¿cuál ha sido el problema? Pues vemos que las niñas y los niños parece que vivimos en carreras diferentes. Hoy incluso las niñas están teniendo mejores resultados que los niños, pero en muchos ámbitos, pero seguimos teniendo también a nivel de resultados diferencias entre hombres y mujeres. Siguen siendo más mujeres analfabetas. Siguen siendo, tenemos nosotros hoy, por ejemplo, en el medio superior y en el superior, ya casi llegamos a la paridad, pero hay una situación de desigualdad brutal, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, las mujeres investigadoras, pues casi no, los trabajos de investigación publicados por hombres y por mujeres, vean ustedes qué diferencia, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver cuántas mujeres rectoras tenemos. Pues miren, esto fue en el 2020, estas eran las mujeres rectoras que había en México. No pasan de 10 mujeres rectoras. Mi universidad nunca ha tenido una mujer rectora, ¿sí? Las diferencias son brutales, no tenemos tiempo para poder hablar un poquito. Hoy vemos que en 2020 de 34 universidades públicas, 27, fíjense qué interesante, no ha tenido ninguna mujer rectora. De 34 universidades,
En 27 nunca ha habido una rectora, ¿sí me entiendes? Ajá. En total, las personas que han dirigido las universidades, 11 son mujeres y 193 hombres. Vean ustedes qué diferencias, ¿no? Y tenemos una serie de elementos que hoy tenemos para hacer precisamente el acceso de la mujer en educación superior, que pueda consolidarse. Pero ahí tenemos, pues, como ustedes saben, un gran problema que es la equidad. Tenemos que cambiar este mundo que se reparte naturalizando a las mujeres, que tenemos todavía muchas diferencias, pero que tenemos hoy oportunidad de estos cambios. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Muchas gracias. Con esto concluyo mi intervención y ahora volvemos a las preguntas. A ver, dice, aquí veo varias preguntas. Ajá. Dice Consuelo Páez, las elecciones del año pasado de las noticias comentaban que las madres solteras podíamos pasar con hijos menores a la casilla, se me negó el paso y tuvo que intervenir el que representaba al INE en el momento que llegué, pero no estaba. Llegó el momento justo, colgó la manta de la inclusión que no tenían a la vista y me dejó pasar. A ver, ¿qué me dice Ludmila? La imagen que coloca acerca de la igualdad y equidad es magnífica. Pensar que todavía hay errores al marcarlos como sinónimos. No son sinónimos, se les digo que incluso la Convención CEDAW le hizo unas recomendaciones a México para decirle no te equivoques. Ahorita se las voy a buscar si me da tiempo para que las vean. ¿Que alguien quiere tomar la palabra? ¿Hacer una intervención? A ver, Moisés levantó Sí. la mano. Adelante, Hola. Moisés. Hola, ¿sí se escucha? Sí, Moisés, adelante. Muchas gracias. Buena tarde a todas, todos, todes. Primero que nada, muchísimas gracias. Voy a iniciar mi video. Ok, muchas gracias por todo lo que nos comparte, por todo este panorama muy, muy rico. Trataré de ser breve. Yo también he tenido un poco de confusión constantemente sobre esto de la equidad e igualdad, porque a veces se utilizan como términos equivalentes, ¿no? En distintos ámbitos. Y yo he tratado de ir como afinando un poco, distinguir, ahorita me sirvió mucho su exposición. Y quisiera hacer una pregunta muy concreta. Yo me dedico a la docencia, imparto la materia de literatura, y recientemente se hizo un cambio en el programa de la Escuela Nacional Preparatoria, en el que ahora hay una unidad que se llama precisamente la literatura femenina, en el cual fundamentalmente nos abocamos a ver textos escritos por mujeres. Y yo en ese sentido quería preguntarle si es correcto ver este cambio como una especie de medida compensatoria, porque yo así lo he venido manejando con mis alumnos y alumnas, en el sentido de decir, bueno, este cambio, este hecho de que veamos una unidad específicamente abocado a textos de mujeres, es una medida compensatoria, es una medida de equidad y como tal lo he venido manejando. Entonces, no sé si estoy en lo correcto. Profesor, pero usted, qué mejor que usted que lo acaba de decir, que me comprueba lo que he estado diciendo. Efectivamente es una medida de equidad. Ajá. Es una medida de equidad porque si nosotros hacemos un análisis, hay un trabajo muy interesante de una colega en la universidad donde precisamente los autores que leemos, la bibliografía que vemos, además de ser casi toda europea, son siempre autores masculinos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en sociología, o sea, yo y en la administración pública, había grandes, inclusive en educación, ¿no? Los padres de la educación son hombres, ¿sí me entiendes? Ajá. Las mujeres siempre tienen un rol, o sea, la historia y las herramientas lo que podemos llamar patriarcado, que son poderes también centrales en esta sociedad capitalista, pues ha invisibilizado precisamente a muchas voces. Y el ejemplo que me acaba de ver, se lo agradezco muchísimo porque entonces, precisamente es todo lo que quise decir, ¿sí? Que no hay que tener confusión, pero aquí hay que ver que efectivamente esa parte y ese módulo, y me alegra mucho que lo estén haciendo en la preparatoria, es por la omisión.
Y usted lo sabe porque usted se formó en estas escuelas. Dígame cuántas autoras en literatura tuvo usted que fueran destacadísimas, que las hay, las sabemos que sí lo hubo, pero siempre en un nivel más inferior, ¿no? Pues gracias, profesor. Sí, Fue precisamente, sí. este da un ejemplo de lo que acabo de decir y me da muchísimo gusto. Y eso, digamos que lo que quería afinar en el sentido de, uno puede llevar a cabo acciones que podemos llamar de equidad, más allá del ámbito, digamos, del Estado, o tiene que estar en el ámbito del Estado. O sea, puedo yo tener una acción, una práctica que abone a la equidad, yo como una Claro. persona. No, Okay. totalmente. Bueno, si tomamos este gran concepto de Estado, donde estamos todos incluidos, ¿sí me entiendes? Ajá. Pero no quiere decir eso, no nos somete a la independencia de las decisiones que nosotros tomemos en nuestra cátedra, en nuestros espacios, ¿no? ¿Sí? Estas medidas, inclusive vemos nosotros que el Estado, si me permiten, me voy a compartir lo que le dijo la CEDAW a México. Permítanme un momentito. Un segundo. Mire, la Convención CEDAW le dijo en 2000 a México, le dijo, el comité observa con preocupación que si bien la convención se refiere a la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación, se refiere al concepto de igualdad en los planes y programas del Estado parte, se utiliza el término equidad. También preocupa el comité que el Estado parte entienda la equidad como un paso preliminar a la igualdad. No es un paso preliminar, es una medida compensatoria. El comité pide al Estado que tome nota de los términos equidad y igualdad, transmiten mensajes distintos y su uso simultáneo puede llegar a confusión conceptual. La convención tiene por objeto eliminar la discriminación contra la mujer y asegurar la igualdad de hecho y de derecho en la forma y en el fondo entre mujeres y hombres. El comité recomienda al Estado parte que sus planes y programas utilicen sistemáticamente el término igualdad. Esto le dijo una gran convención de especialistas a México, ¿sí? Entonces le dice, no te equivoques porque sí es, pero le quiero platicar, profesor, que en la conferencia de Viena, en la conferencia de Beijing de 1995, el Vaticano buscó y propuso que se cambiara el término igualdad por equidad, ¿sí? Y esto fue todo un debate. No es por azar que en el año 2000, que llega un presidente panista, empieza a cambiar los términos igualdad por equidad, ¿sí? Ajá. Porque la igualdad, algo importante, si se mide, igual es 50-50. La equidad no se mide. Y la equidad puede ser una medida compensatoria menor o mayor, ¿sí? Entonces, ya lo que no me dio tiempo de platicarles, pero le comento por su interés y le agradezco muchísimo su observación, es cómo que hay que tener cuidado en los términos, ¿sí me entiendes? Porque nosotros perseguimos la igualdad con medidas compensatorias igualitarias, no nada más es agregar a mujeres, ¿sí me entiende? Y pues muchas gracias, profesor. No sé si tengo otro comentario. No. Solamente eso, gracias. Le agradezco. Muchas gracias. Había otra persona que levantó la mano, ¿me pueden ayudar? Porque es que yo no me sale mi la manita aquí en mi compu. ¿Alguien más quiere intervenir hace un momentito? Yo, doctora, Marta Eugenia. ¿Marta? Sí, Sí, había... Marta Adelante. Eugenia. ¿O alguien más antes que yo? Sí, había otra persona, está Reina Morales, yo ahorita le doy la palabra. Usted intervino la vez pasada, luego se la doy con mucho gusto. Gracias. Doctora, tiene preguntas en el chat. A ver, entonces, Marta, ¿quién habla ahorita? Que hable y después, sí, porque casi no veo quién. A ver, y ahorita veo las preguntas en el chat. ¿Me las puedes, a ver, la persona que empezó a hablar ahorita, que le dije que después hable ahorita y después Reina Morales. No, Reina, no. Adelante, Marta. Gracias, doctora. Ahorita acerca de lo que trataban tú y el profesor, creo que es básico. Una de las cosas va a parecer hasta cierto punto muy irrisorio, pero no lo es. He estado retomando algunos cursos de ortografía
Y uno de ellos es acerca de los sinónimos. Hay muchos sinónimos que ocupamos en nuestro léxico cotidiano inadecuadamente. Se hacen por los usos y costumbres. Entonces, la palabra equidad, yo como profesional, yo soy guía Montessori, la palabra como equidad es una palabra que la mayoría de las personas no tiene no tiene en su diario vocabulario. Sin embargo, desde el punto de vista de las matemáticas, muchas veces equidad. Y fíjese que se oye, yo no sé si soy yo nada más, pero no lo oímos muy bien, Marta. ¿Nos puede concretar la pregunta con el comentario? Ajá. Se oye como cortado. ¿Me escuchan mejor? Un poquito. Uh-huh. Bueno, lo que yo decía era que desde el punto de vista matemático, la equidad se toma como una igualdad. Entonces, no, de plano se corta, Marta. ¿Por qué no nos escribe su comentario, por favor? Miren, tengo me disculpe, Marta, pero se cortó. Reina Hernández dice, hizo resonancia a mí la pregunta, ¿por qué no hay tantas mujeres rectoras en México? Pienso que en la cuota política que implica de alguna manera llegar a estos cargos, pienso en el entorno de algunas académicas que son madres y que de alguna manera viven la desventaja del ritmo de hacer trabajo académico. Bueno, como Reina, en mi exposición, las que fue muy rápido, presentaba las dificultades que tienen las investigadoras para poder hacer trabajo académico efectivamente. Azu, ¿me podrías leer alguna pregunta, por favor? De las que quedan. Sí, claro que sí, doctora. Había otra antes de... Perdón, es que están llegando y se van para atrás, pero tenemos aquí otra. Dice, ¿cree pertinente una investigación con perspectiva de género sobre carreras que tienen mayor cantidad de mujeres por ser áreas del ámbito, como decía Rousseau, de agradar y cuidar a alguien más, sea enfermería, trabajo social, puericultura, etcétera, y que sea por ello que no tengan grados mayores de maestría y doctorado? Sí, la pregunta es si cree pertinente investigaciones con perspectiva de género en estas carreras que son mayormente ocupadas por mujeres. Bueno, ya hay todo un trabajo y hay que hacer precisamente que no se hagamos guetos de mujeres y de hombres, sino que la mujer pues ha tenido muchas resistencias, ¿no? Para poder entrar, ya ha entrado. Hay mujeres destacadísimas en todos los ámbitos, pero sin lugar a duda todavía queda pendiente lograr esa igualdad en el acceso y sobre todo en el mantenimiento y en la promoción de carreras que eran eminentemente masculinas, ¿no? Creo que los cambios se van dando, ¿no? Y que me parece que en ese sentido comparto que no viene siendo sencillo para todos los ámbitos, ¿no? Uh-huh. Gracias. Tenemos algunos comentarios. Ludmila Vilchis dice, me uno a ustedes al insertar en los programas educativos contenido alterno en el nivel básico, temas de equidad, de feminismo. Ha sido un gran reto, pero estos cursos definitivamente nos brindan las herramientas para trabajar estos temas tan importantes y necesarios en nuestra sociedad. Urge una educación con perspectiva de género. Efectivamente. Imelda nos dice, qué maravillosa presentación, muchas gracias, Imelda. Y la reflexión de derechos políticos electorales son fruto de una lucha que sigue a las mujeres indígenas rurales. Estamos en tremenda desigualdad. Hoy es un reto feminizar la política. Definitivamente, y esperamos en el museo pronto tener un diplomado para mujeres indígenas y rurales para el empoderamiento que dice Imelda. Estése al pendiente, ¿no? Luz Elena Ponce nos da las gracias, se fue rápido la sesión, tanto que reflexionar desde la lucha de esas golondrinas solitarias que marcaron la historia como el valor del lenguaje, que en verdad significa y posiciona, pasando el papel de las organizaciones hasta la conclusión
que esto no ha terminado y que en nuestras rutinas y cotidianidad podemos ser agentes de cambio. Muy bonita reflexión. Nos platica también Marta Laura, que fue presidenta de casilla, y una chica de 19 años, había una persona chica y otra grande, fueron a votar varias personas y solo pocos hombres grandes, ¿no? Hizo resonancia mi pregunta, bueno, ya vimos lo de las rectoras. Te comparto que siendo mujer me tardé en incluirla en clase. Somos varias profesoras por lo visto, Luz Helena. Medidas de equidad, ahora no me alcanzan los meses para hacerle justicia tanto que aprender sobre las letras, ¿no? Carlos dice que pertinente en la investigación, esta ya la comentamos, ¿no? Que efectivamente, claro que sí es pertinente la investigación, me parece súper importante, ¿no? Ludvina, me uno a ustedes a insertar en los programas educativos contenidos alternos desde el nivel básico, desde luego un gran reto, ¿no? Pues creo que ya estamos llegando. Belén, perspectiva con perspectiva de género feminista en licenciaturas, ingeniería, sobre todo en las universidades de nueva creación. Y Moreno, excelente, bueno, están ahorita en el curso. Pues creo que terminamos, ¿no, Azu? No sé si ya hay alguna que dejé pendiente. No, me parece que ya son todas. Bien, pues, ay, perdón. Entonces, creo que en este marco, nos dice, bueno, qué linda, ¿quién me habla? ¿Quién? Alejandra. Alejandra nos dice que le gustó mucho el tema. ¿Y qué opino de las cuotas de género? Pues las cuotas de género existieron, tuvieron su papel. Ya no podemos hablar de cuotas, sino hablamos de paridad. Ya superamos las cuotas. Creo que las cuotas, no creo, sino está comprobado que las cuotas fueron lo que permitieron ir avanzando, porque había muchísimas resistencias. Hoy hablamos de paridad y las resistencias siguen brutales, al grado que incluso se habla de feminicidio de violencia política. Creo que ha sido una lucha y que estamos construyendo, que queremos ser iguales, pero no ser lo que hacen los hombres, sino cada uno en su propia diferencia. No pretendemos ser iguales a los hombres, sino tener las mismas posibilidades, las mismas oportunidades, las mismas condiciones y construir con ellos. Estamos en un mundo que tenemos que hacer diferente y esa es una gran apuesta. Pues yo espero que ustedes hayan aprendido en esta sesión. En la siguiente sesión, como ustedes saben, ahorita nos haces favor de poner el cartel, Lucero, para que las citemos para la próxima sesión de este curso. Sí, doctor. Bien, pues estamos acercándonos al final precisamente ya llegamos al final, recogimos todas sus preguntas. Mientras nos pone el cartel, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? Sobre el curso, ¿no? Aquí está ya el cartel. Bueno, también me dan un reconocimiento, reconocimiento por el tema equidad, principio de igualdad universal, en la primera sesión del curso de Historia de las Mujeres, y nos los da, pues, muchísimo, muy distinguida por recibirlo de parte de la doctora Patricia Galeana, fundadora y directora de este museo. Muchas gracias a la doctora Galeana, muchas gracias al museo. Es la primera sesión y yo estoy muy contenta, pues, de todas sus observaciones, de haberse quedado en este curso que va a continuar. Este es el primer módulo. Como ustedes saben, yo ahorita les voy a comentar el siguiente módulo. Agradezco a la doctora Galeana. El próxima sesión es el 17 de agosto sobre el tema Cosmovisión Dual de México Antiguo. Entramos de lleno al México antiguo. En el mes de agosto tenemos una sesión el 7 de agosto y otra el 31 sobre el marianismo novohispano, las mujeres en casa.
Y eso va a confirmar pues parte de lo que hemos visto el día de hoy en este hermoso curso diseñado por la doctora Galeana. Y con esto nos despedimos el día de ahora, agradeciéndoles a todas y a todos su presencia. Seguimos construyendo un día y un fuerte aplauso para ustedes también que estuvieron acompañándonos. Muchas gracias por su presencia y esperamos pronto podernos ver presencialmente en este museo que es nuestro y de todas y todos ustedes. Y todos también. Muchas gracias. Hasta luego.